Familia de Umbrao. Antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué horas están viendo esto. Así que dejen en los comentarios y cuando estén listos pónganse cómodos para cruzarnos el umbral del pánico. Soy Javier, un trailero de 42 años. He pasado más noches en la carretera que en mi propia casa. He visto cosas que te hielan la sangre en accidentes que te hacen dudar de la vida. Asaltos donde el tiempo se detiene. Tormentas que rugen como si el cielo quisiera tragarse la tierra. Pero hay cosas que no se cuentan, ni siquiera en las paradas de gasolina, donde los traileros compartimos café amargo y cigarros baratos. Hay secretos que te hacen cerrar las puertas del tráiler con doble llave, rezar en voz baja y mirar el retrovisor con miedo. Esto que te voy a contar no es una historia más. Es algo que viví en algo real. Y te juro, Rosario, mi ciudad natal, es un lugar donde la vida es dura pero también llena de historias. Los traileros como yo conocemos las carreteras como nadie, pero también conocemos sus secretos. Secretos que te hacen dudar de lo que ves en la oscuridad. Secretos que te hacen temer lo que podría estar observándote desde el otro lado del retrovisor. Prepárate, porque después de esto, nunca volverás a manejar solo por una carretera desierta de la misma manera. Era una noche sin luna. En el verano de 2023, manejaba por la carretera federal 57. En el tramo que corta el desierto entre San Luis Potosí y Zacatecas. Los traileros le llaman el Camino de los Perdidos, y no es un apodo cualquiera. Esa carretera tiene algo, una presencia, algo que te observa, que te sigue, que sabe quién eres. Llevaba una carga de maquinaria agrícola, un viaje rutinario de Saltillo a un pueblo olvidado en Zacatecas. Nada fuera de lo común, o eso pensaba. Pero esa noche el aire estaba pesado, como si alguien hubiera derramado una sombra líquida sobre el desierto. Sentía un nudo en el pecho, una inquietud que no podía explicar. Es solo el cansancio, me repetía, tomando un sorbo de café frío del termo. La radio crepitaba, incapaz de sintonizar ninguna estación, solo estática que sonaba como un murmullo lejano, como si la carretera misma estuviera tratando de hablarme. Llevaba horas manejando, los ojos pesados, el cuerpo entumido por el asiento gastado del tráiler. Conozco esa carretera como la palma de mi mano en cada curva peligrosa, cada letrero oxidado que apenas se sostiene, cada sombra que se retuerce bajo los faros como si tuviera vida propia. Pero cerca de las 2 de la madrugada, algo cambió. Vi una figura en medio de la carretera, iluminada por la luz tenue de mis faros. Era una mujer, parada, inmóvil, con un camisón blanco hecho jirones que ondeaba ligeramente con el viento. Su cabello largo, negro como la noche, le cubría el rostro. No se movía, solo estaba ahí, como si me estuviera esperando. Mi corazón dio un vuelco. Toqué el claxon con fuerza, pero el sonido pareció desvanecerse, como si la noche lo hubiera tragado. En ella no reaccionó. Dudé, con las manos temblando en el volante. Tal vez necesita ayuda, pensé, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no bajara. Pero algo, no sé qué, me obligó a apagar el motor y abrir la puerta. El aire estaba frío, demasiado frío para una noche de verano. El desierto a mi alrededor era un mar de sombras, con arbustos secos que parecían dedos esqueléticos alcanzándome. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los oídos. Señora, ¿está bien?, dije, pero mi voz sonó débil, como si no quisiera salir. Ella no respondió. Levantó la cabeza lentamente, y entonces lo vi, o mejor dicho, no vi nada. Donde debería estar su rostro, solo había oscuridad, un vacío que parecía latir como si estuviera vivo. Retrocedí un paso, el cuerpo temblando, el sudor frío pegándose a mi camisa. ¿Quién eres?, murmuré, pero mi voz se quebró. Entonces la escuché. No era una voz que saliera de su boca, porque no había boca. Era un susurro que resonaba dentro de mi cabeza, grave e insistente como un eco que no podía apagar. No deberías estar aquí. Las palabras C.M. a Jake, number 0. Las palabras se clavaron en mí, como si alguien hubiera vertido hielo en mis venas. No sé cómo, pero mis piernas se movieron solas.
Corrí de vuelta al tráiler, tropezando con el asfalto, el corazón latiendo tan fuerte que apenas oía mis propios pasos. Cerré las puertas con llave, arranqué el motor y aceleré sin mirar atrás, como si pudiera dejar atrás lo que había visto. Sonidos en el motor del tráiler rugiendo, las llantas chirriando contra el asfalto. Mi respiración pesada, entrecortada, mezclada con el zumbido de la radio que crepita sin control. No podía evitar mirar el retrovisor y ahí estaba ella, en medio de la carretera, inmóvil, con el camisón blanco ondeando como si el viento tuviera vida propia. Pero lo peor no era que estuviera ahí, lo peor era que parecía estar más cerca, mucho más cerca, no sé cómo explicarlo, pero aunque el tráiler iba a más de 100 kilómetros por hora, ella parecía acercarse, como si la distancia entre nosotros no existiera. Me dije que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero el nudo en mi pecho se apretaba más, y el aire dentro de la cabina se sentía denso, como si alguien más estuviera respirando a mi lado. Encendí un cigarro, aunque el temblor de mis manos hacía difícil sostenerlo. El humo se arremolinaba en la cabina, mezclándose con el olor a diésel y el sudor que me empapaba. Solo sigue manejando, Javier, me repetía. Llega al próximo pueblo, y todo esto será un mal sueño. Pero la carretera no me dejaba ir tan fácil. La radio, que había apagado, se encendió sola, al principio solo estática. Un ruido blanco que me ponía los nervios de punta. Luego, una voz. Era ella, la misma voz que había escuchado en mi cabeza. Viste lo que no debías. Ahora, le perteneces a la carretera. Apagué la radio con un golpe, pero la voz no se detenía. Resonaba en todas partes, dentro de la cabina, dentro de mi cabeza, como si estuviera sentada justo detrás de mí. No quería mirar, pero no pude evitarlo. Giré los ojos hacia el retrovisor, y ahí estaba, ella sentada en el asiento trasero del tráiler. El camisón blanco estaba manchado de sangre, como si alguien lo hubiera rasgado con violencia. Donde debería estar su rostro, solo había esa oscuridad pulsante, como un agujero que absorbía la luz. Grité, un grito que no reconocí como mío, y el tráiler dio un bandazo. Las llantas chillaron, y por un milagro, logré detenerlo en la orilla de la carretera, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a estallar. Bajé del tráiler, las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. Corrí hacia el monte al lado de la carretera, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que tenía que escapar. Los arbustos secos se enganchaban en mi ropa, rasgándome la piel. El viento aullaba, pero no era solo el viento. Había voces, susurros, nombres que no reconocía, lamentos que parecían venir de la tierra misma. Caí de rodillas, con las manos en la cabeza, rezando como no lo había hecho en años. Por favor, Dios, sácame de aquí, supliqué, pero las palabras se sentían vacías, como si nadie las escuchara. Fue entonces cuando vi una luz a lo lejos, débil, parpadeante, pero real. Une Gesellen era el primer signo de civilización en horas. Corrí hacia ella, tropezando, con el cuerpo temblando, de frío y miedo. Llegué a la gasolinera, un lugar viejo y polvoriento, con un solo surtidor y una tiendita iluminada por una luz amarillenta. El encargado, un hombre mayor, con el rostro curtido y ojos cansados, estaba sentado detrás del mostrador fumando un cigarro. Me miró de arriba abajo como si supiera exactamente por qué estaba ahí. La viste ella, ¿verdad? Dijo, sin siquiera presentarse. Su voz era grave, como si cargara el peso de demasiadas historias. Me quedé helado, sin saber qué responder. Siéntate, mijo, dijo, señalando una silla de plástico rota. Te voy a contar algo, pero primero, cálmate. El viejo se presentó como don Raúl. Había trabajado en esa gasolinera por más de 30 años, y conocía las historias de la Federal 57 mejor que nadie. Esa carretera no es como las demás, dijo, con los ojos fijos en un punto lejano. Guarda cosas que no deberían estar aquí. Me contó sobre Mariana, una joven que había desaparecido en ese mismo tramo décadas atrás. Era la prometida de un trailero que hacía esa ruta regularmente. Pero una noche, él la traicionó con otra mujer, y Mariana, destrozada,
Juró vengarse. Dicen que caminó hasta el centro de la carretera maldiciendo a todos los que pasaran por ahí. Esa misma noche, un tráiler la atropelló. Nunca encontraron al conductor, ni su cuerpo. Pero desde entonces, Mariana no se fue. Aparece para los traileros, especialmente para los que cargamos culpas, secretos, pecados que no confesamos. Y cuando te encuentra Dillo Don Ral, apagando su cigarro, no te suelta. No quería creerle, pero sus palabras se sentían como una verdad que no podía ignorar, porque yo cargaba un secreto. Meses antes, había abandonado a mi esposa, Clara, y a mis 2 hijos pequeños, Diego y Sofía. No les di explicaciones, no les dije adiós, simplemente me fui, pensando que sería mejor para todos, pero la culpa me seguía como una sombra. Y esa noche, en la Federal 57, sentí que la carretera lo sabía, que ella lo sabía. Como dijo el escritor mexicano Carlos Fuentes, en México, la muerte no es el fin, sino el comienzo de algo que no entendemos, y yo estaba empezando a entenderlo. Don Raúl me dio un café, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. Me dijo que volviera al tráiler, que terminara mi ruta, pero que no mirara atrás. No importara lo que escuchara o viera, la carretera no te suelta si le das poder, dijo. Y ella sabe cómo meterse en tu cabeza. Regresé al tráiler, con el corazón en la garganta, y arranqué de nuevo. Pero la noche no había terminado conmigo. Mientras manejaba, la radio volvió a encenderse sola. Esta vez, no era solo una voz, eran varias. Un coro de susurros que repetía mi nombre, mezclados con risas bajas y lamentos. Intenté ignorarlos, pero entonces sentí algo, un peso en el asiento trasero. No miré, no podía mirar, pero el aire se volvió más frío, y el olor a sangre llenó la cabina. Aceleré, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. La carretera parecía alargarse, como si nunca fuera a terminar. Los letreros pasaban borrosos, pero juro que vi el mismo letrero Zacatecos 50 km, una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle. Mis pensamientos se nublaban, y recuerdos que había enterrado comenzaron a surgir. La cara de Clara, llorando cuando le dije que me iba. Los dibujos de Diego y Sofía guardados en la guantera, que no había tenido el valor de tirar. Y entonces, la voz en la radio cambió. No era solo ella, era Clara. ¿Por qué nos dejaste, Javier?, grité. Golpeé el tablero, pero la voz no paraba. Y entonces, la sentí, una mano fría en mi hombro. Mientras manejaba por la carretera Federal 57, con el corazón aún acelerado por lo que había visto, mi mente comenzó a traicionarme. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esa mujer, o lo que fuera, parada en medio del asfalto, con esa oscuridad donde debería estar su rostro. Pero Pioran, no podía evitar pensar en Clara, en Diego, en Sofía, en lo que les hice. La culpa es un peso que no se explica, un dolor que te sigue como una sombra. Y esa noche, en esa carretera maldita, sentía que la culpa no solo me seguía, sino que me alcanzaba. Cada kilómetro que avanzaba parecía traer recuerdos que había enterrado, recuerdos que no quería enfrentar, pero que la carretera parecía arrancarme de la memoria como si tuviera vida propia. Clara y yo nos conocimos en Saltillo hace casi 15 años. Yo era un trailero joven, apenas empezando, con un camión viejo que apenas llegaba a los destinos. Ella trabajaba en una tortillería, siempre con una sonrisa que hacía que el día pareciera menos pesado. Era de esas mujeres que no necesitan mucho para hacerte sentir en casa. Nos casamos rápido, demasiado rápido, quizás. Diego llegó 1 año después, y Sofía 2 años más tarde. Éramos una familia, o al menos eso creía. Pero la carretera cambia a las personas. Pasar días, a veces semanas, lejos de casa te endurece. Te hace olvidar cómo hablar, cómo amar. Clara siempre me decía que yo vivía más en la carretera que con ellos, y tenía razón, pero no sabía cómo cambiarlo. El dinero era escaso, y cada viaje era una promesa de mantenerlos a flote. O eso me decía a mí mismo. Los últimos años fueron los peores. Las deudas se acumulaban, el camión necesitaba reparaciones constantes, y los viajes se hacían más largos,
más agotadores. Clara y yo peleábamos por todo, por el dinero, por el tiempo que no pasaba con los niños, por las promesas que nunca cumplía. Javier, estás dejando que la carretera te robe, me dijo una vez, con los ojos llenos de lágrimas. No supe qué responder. Me sentía atrapado, como si la vida me hubiera puesto en un camino del que no podía salir. Y entonces, hace 6 meses, tomé la decisión más cobarde de mi vida. Una noche, después de otra pelea, me fui a no dije nada. Solo tomé mi bolsa, subí al tráiler y manejé sin mirar atrás. Dejé a Clara, a Diego, a Sofía sin una explicación, sin un adiós. Pensé que estarían mejor sin mí, que yo era un peso, un fracaso. Pero la verdad es que no podía enfrentar mi propio reflejo en sus ojos. Ahora, en la Federal 57, esos recuerdos me golpeaban como puñetazos. Cada kilómetro parecía desenterrar una imagen. Diego corriendo hacia mí con un dibujo de un camión. Sofía durmiendo en mis brazos. Clara riendo en nuestra primera cita. Pero también las peleas, los gritos, las noches en que llegaba a casa y encontraba a Clara mirando por la ventana, como si esperara a alguien que ya no era yo. Y mientras esos recuerdos me ahogaban, la carretera no me dejaba en paz. Vi algo por el rabillo del ojo, un movimiento rápido en el espejo lateral derecho. Gaer la cabeza, pero no había nada, solo la oscuridad del desierto. Me dije que era el cansancio, que mis ojos me estaban traicionando, pero entonces lo vi de nuevo. Una sombra alta y delgada, moviéndose entre los arbustos al lado de la carretera. No era un animal, no era un árbolán, era humanoide, pero no del todo. Se movía rápido, demasiado rápido, como si corriera junto al tráiler, manteniendo mi velocidad. Trucks alive. Intentando mantener la calma, encendí otro cigarro, el tercero en menos de 1 hora, y el humo llenó la cabina, mezclándose con el olor a diésel y el sudor que me empapaba. Intenté concentrarme en la carretera, en las líneas blancas que pasaban bajo los faros, pero entonces escuché algo, un rasguño, suave, pero claro, como si alguien estuviera arañando el metal del tráiler desde afuera. Miré por el espejo lateral otra vez. Y ahí estaban la sombra. Ahora más cerca, casi pegada al camión, no tenía forma definida, pero juro que vi un brazo extendido, como si intentara alcanzar la ventana. Pisé el acelerador con más fuerza, haciendo rugir el motor. La sombra desapareció, pero el rasguño siguió, ahora más fuerte, como si algo estuviera trepando por el lado del tráiler. Mi respiración se volvió errática, y mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. No es real, Javier, me dije. Es tu cabeza, es el miedo. Pero entonces, un golpe seco resonó en la ventana del copiloto. Me giré esperando ver un pájaro o una rama, pero no había nada, solo la oscuridad, mirándome desde el otro lado del vidrio. Y entonces, en el espejo lateral, la vi de nuevo. La misma del camisón blanco, con el cabello cubriendo su rostro, o lo que debería ser su rostro. Estaba parada en la orilla de la carretera, inmóvil, pero de alguna manera sabía que me estaba mirando. Aceleré aún más, el tráiler temblando bajo la presión, pero cada vez que miraba el espejo, ella estaba ahí, siempre en la misma posición, como si la carretera la moviera conmigo. Intenté distraerme, pensar en cualquier cosa que no fuera ella. Recordé una noche en una parada de gasolina cerca de Matehuala, hace un par de años. Estaba tomando café con otros traileros, hombres como yo, curtidos por la carretera, con historias que solo se cuentan después de un par de cervezas. Uno de ellos, un tipo flaco con una cicatriz en la mejilla, nos habló de la Federal 57. Esa carretera está maldita, dijo, con la voz baja, como si temiera que alguien más lo escuchara. Nos contó sobre un trailero que había desaparecido en ese tramo, un hombre al que todos conocían como el Güero. Decían que una noche, el Güero vio a una mujer en la carretera, parada en medio del asfalto, igual que yo la vi. Bajó para ayudarla, y nunca más lo volvieron a ver. Su tráiler apareció días después, abandonado, con las puertas abiertas y el motor encendido. Pero eso no era lo peor. Dentro de la cabina, encontraron sangre.
No mucha, pero suficiente para saber que algo malo había pasado. Los traileros en la mesa se quedaron callados, y uno de ellos, un hombre mayor, murmuró: Anne Mariana, siempre es ella. En ese momento, me reí. Pensé que era una de esas historias que los traileros inventan para pasar el rato. Pero ahora, en la Federal 57, con el recuerdo de esa mujer sin rostro quemándome la mente, la historia del güero no parecía tan absurda. ¿Y si era verdad? ¿Y si Mariana o lo que fuera que estuviera persiguiéndome era la misma que se llevó a el güero? Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Pero entonces, otro sonido. Un golpe suave, como si alguien hubiera tocado el vidrio trasero de la cabina. No miré, no podía mirar, pero el olor a sangre volvió, más fuerte, más real, llenando la cabina como si alguien hubiera derramado un balde justo detrás de mí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el volante recto. Recordé otra cosa, algo que Clara me dijo una vez, cuando aún vivíamos juntos. Javier, la carretera no es solo un camino, es un lugar donde dejas pedazos de ti mismo. No entendí lo que quiso decir en ese momento, pero ahora, en la Federal 57, lo sentía. Cada kilómetro que avanzaba, sentía que algo se desprendía de mí, como si la carretera estuviera arrancándome pedazos de mi alma. Y entonces, la radio volvió a encenderse. No tacue nada, no movie el dial, pero ahí estaba, crepitando, y una voz clara como el cristal dijo mi nombre en Javier. No era la voz de la mujer sin rostro, era Clara. ¿Por qué nos dejaste? Mi corazón se detuvo. Golpeé el tablero con el puño, gritando para que se callara, pero la voz seguía, suave, triste, como si estuviera justo a mi lado. Intenté concentrarme, pero los recuerdos seguían viniendo. Recordé el último día que vi a Diego y Sofía. Diego, con sus 6 años, me había dado un dibujo antes de que me fuera a un viaje largo. Era en camión, torpemente dibujado con crayones, con un hombre sonriendo al volante. «¿Eres tú, papá?», me dijo, con esa sonrisa que Clara siempre decía que era igual a la mía. Sofía, con apenas 4 años, me abrazó las piernas, pidiéndome que no me fuera. Prometí volver pronto, como siempre. Pero esa vez, no volví. Cuando decidí irme, dejé ese dibujo en la guantera junto con una carta que Clara me escribió una vez, cuando aún creíamos que podíamos ser felices. No tuve el valor de tirarlos, pero tampoco de mirarlos. Y ahora, en la carretera, sentía que esos pedazos de mi vida estaban vivos, observándome, juzgándome. La carretera seguía extendiéndose, interminable. Un túnel de asfalto que parecía burlarse de mí. Los letreros pasaban, pero parecían repetirse. Zacatecos 50 km, decía uno, y luego otro y otro, como si estuviera atrapado en un bucle. Intenté convencerme de que era una coincidencia, pero entonces vi algo en el borde de la carretera. No era la mujer, no esta vez. Eran figuras, varias, apenas visibles en la oscuridad, moviéndose entre los arbustos. No podía distinguirlas, pero parecían humanas, o algo que intentaba hacerlo. Sus movimientos eran rápidos, espasmódicos, como si no estuvieran del todo en sincronía con el mundo. Me dije que eran animales, coyotes tal vez, pero sabía que no lo eran. Eran algo más, algo que no pertenecía a este mundo. El tráiler temblaba bajo la velocidad, el motor rugiendo como si estuviera al borde del colapso, pero no podía parar. No podía dejar que me alcanzaran. Recordé otra historia que escuché en una parada, esta vez en una fonda cerca de Saltillo. Un trailero viejo, con el rostro lleno de arrugas, nos habló de los perdidos. Decía que la Federal 57 no solo era un camino, sino un lugar donde las almas que no encuentran descanso quedan atrapadas. Traileros que murieron en accidentes, viajeros que desaparecieron, víctimas de crímenes que nunca se resolvieron. Si los ves, dijo el viejo, no pares, no hagas contacto visual, porque si los miras, te ven a ti. Y una vez que te ven, no te sueltan. En ese momento, me pareció una locura, pero ahora, con esas figuras moviéndose en la oscuridad, sentía que el viejo tenía razón. Intenté mantener los ojos en la carretera, pero no podía evitar mirar los espejos, y cada vez que lo hacía, veía algo nuevo.
una mano pálida presionada contra el vidrio del copiloto, un par de ojos brillantes que aparecían y desaparecían en el borde del camino, una silueta que corría junto al tráiler, manteniendo mi velocidad, como si quisiera alcanzarme. Mi mente estaba al límite y la culpa seguía apretándome el pecho. Recordé la última pelea con Clara, la noche que me fui. No eres el hombre que conocí, me dijo, con los ojos rojos de tanto llorar. La carretera te cambió, Javier. Te está comiendo vivo, ¿no? Le respondí. Solo tomé mi bolsa y salí, dejando atrás el sonido de sus sollozos. Ahora, en la Federal 57 sentía que la carretera me estaba cobrando por eso. El olor a sangre volvió, más fuerte, más real. Miré la guantera, donde guardaba el dibujo de Diego, y la carta de Clara, no sé por qué, pero sentí la necesidad de abrirla. Con una mano temblorosa, saqué el dibujo. La luz tenue de la cabina iluminó el crayón rojo del camión. El hombre sonriente al volante, pero algo estaba mal en el dibujo, había cambiado. El hombre ya no sonreía. Su rostro era una mancha negra, como la oscuridad que vi en la mujer de la carretera. Tiré el dibujo al suelo, con el corazón en la garganta. Y entonces, la radio habló de nuevo. Javier, no puedes escapar en esta vez. No era Clara, era mi propia voz. Sentado en la silla de plástico rota en la gasolinera, con el café temblando en mis manos, las palabras de don Raúl resonaban en mi cabeza como un eco que no podía apagar. La viste a ella, ¿verdad? Su voz era grave, pesada, como si cada palabra cargara el peso de años de historias que nunca quiso contar. No pude responderle. No al principio. Mi mente estaba atrapada en la imagen de esa mujer sin rostro, en el olor a sangre que aún parecía impregnado en mi ropa, en la voz que no dejaba de susurrar mi nombre. Pero don Raúl no necesitaba mi respuesta. Sus ojos, cansados y hundidos, decían que él ya sabía lo que había pasado, que lo había visto antes, que no era la primera vez que un trailero llegaba a su gasolinera con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Me quedé mirando la taza de café, líquido negro, reflejando la luz amarillenta del fluorescentes de la tiendita. El olor a gasolina y cigarro llenaba el aire, pero no podía sacudirme la sensación de que algo más estaba presente. Algo que no podía ver, pero que sentía en la nuca, como una mirada invisible. Don Raúl se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el mostrador, y comenzó a hablar. Esta carretera, la Federal 57, no es como las demás, dijo, con un tono que parecía más una advertencia que una explicación. Aquí pasan cosas que no se explican, cosas que los traileros como tú y como yo sabemos, pero que nunca contamos, porque si las cuentas, le das poder a lo que vive aquí. Sus palabras me helaron, no solo por lo que decían, sino por cómo las decía, como si estuviera confesando un secreto que lo había perseguido toda su vida. Me habló de Mariana, la joven que había desaparecido en este mismo tramo de la carretera hace décadas. Era una muchacha bonita, de esas que te hacen voltear 2 veces, dijo, con una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. Estaba comprometida con un trailero, un tal Miguel, que hacía esta ruta todas las semanas. Pero Miguel no era bueno. La engañó, la humilló, y ella, destrozada, juró que él y todos los que pasaran por esta carretera pagarían por su dolor. Don Raúl hizo una pausa, encendiendo otro cigarro, el humo subiendo en espirales hacia el techo. Dicen que esa noche Mariana caminó hasta el centro de la Federal 57 gritando maldiciones al cielo, al viento, a la tierra, y entonces un tráiler la arrolló. Nadie sabe quién era el conductor, nadie encontró su cuerpo, pero desde entonces ella no se ha ido. Intenté decir algo para romper la tensión, pero mi garganta estaba seca y la risa se quedó atrapada, porque yo la había visto, había sentido su voz dentro de mi cabeza, y aunque quería convencerme de que era solo mi imaginación, las palabras de don Raúl se sentían demasiado reales. No eres el primero que la ve, continuó, como si leyera mis pensamientos, y no serás el último. Mariana aparece para los que cargan algo pesado, algo que no confiesan, culpa, secretos, pecados. Ella lo sabe, la carretera lo sabe. Sus ojos se clavaron en los míos, y por un momento sentí que no solo me miraba a mí,
sino a través de mí, como si pudiera ver cada error que había cometido, cada promesa que había roto. Pensé en Clara, en Diego, en Sofía, en cómo los dejé sin mirar atrás creyendo que era lo mejor para ellos. Pero la verdad era más oscura. Me fui porque no podía enfrentar mi propio fracaso. No podía soportar ver la decepción en los ojos de Clara, la confusión en los de mis hijos. Y ahora, en esta gasolinera perdida en medio del desierto, sentía que la carretera me estaba juzgando, que Mariana o lo que fuera que ella representaba había venido a cobrarme. ¿Y qué hago?, pregunté, con la voz quebrada. Don Raúl se encogió de hombros, apagando su cigarro contra el mostrador en Termina tu ruta. No mires atrás ni reza, mijo. Reza para que ella no te siga. Pero no era tan simple. Mientras don Raúl hablaba, mi mente se llenó de recuerdos de otras noches en la carretera, de historias que había escuchado en paradas de gasolina y fondas a lo largo de los años. Una vez, en una parada cerca de Matehuala, un trailero viejo, con el rostro lleno de arrugas y los ojos vidriosos por el mezcal, nos contó sobre un amigo suyo que había desaparecido en la Federal 57. Se llamaba Chucho. Dijo, con la voz temblorosa, era un buen hombre, pero tenía sus demonios. Una noche, me llamó por radio desesperado, diciendo que alguien lo seguía. Una mujer, parada en la carretera, que no se movía aunque él acelerara. Me dijo que sentía que ella estaba dentro de su cabeza susurrándole cosas. El viejo hizo una pausa, mirando su vaso como si pudiera ver a Chucho en el fondo. Nunca lo volví a ver. Encontraron su tráiler, pero él no estaba. Solo dejaron una cosa en la cabina, un pedazo de tela blanca, manchada de sangre. En ese momento pensé que era solo una historia, una de tantas que los traileros inventamos para matar el tiempo. Pero ahora, sentado frente a don Raúl, con el eco de esa voz sin rostro todavía resonando en mi mente, la historia de Chucho no parecía una invención y no era la única. Recordé otra noche, en una fonda en Saltillo, donde un grupo de traileros hablaba en voz baja, como si temieran que alguien los escuchara. Uno de ellos, un hombre joven con una cruz tatuada en el brazo, contó sobre una noche en la que vio luces extrañas en la Federal 57. No eran faros, dijo, con los ojos fijos en la mesa. Eran como ojos brillando en la oscuridad, siguiéndome desde el borde de la carretera. Aceleré, pero no importaba. Siempre estaban ahí. Otro trailero, un hombre mayor con una cicatriz en la mejilla, añadió, eso es la carretera, no te deja ir. Si te ve, te marca. Esas historias, que una vez me parecieron exageraciones, ahora se sentían como advertencias. Don Raúl parecía saberlo todo, como si hubiera recogido cada relato de los traileros que pasaban por su gasolinera, cada uno dejando un pedazo de su miedo en ese lugar. No todos la ven como tú, dijo, sirviéndose otro café. A veces no es una mujer, a veces son sombras, luces, pero siempre es lo mismo. La carretera encuentra lo que escondes y lo usa en tu contra. Me miró de nuevo, y esta vez su mirada era más suave, casi compasiva. ¿Qué escondes tú, mijo? Porque ella lo sabe. No respondí. No podía. La culpa me apretaba el pecho como si alguien hubiera puesto una piedra sobre mi corazón. Pero don Raúl no insistió. En cambio me contó otra historia, una que dijo que no le gustaba repetir. Heisdae Sacos, un trailero joven, apenas un muchacho, llegó a la gasolinera en el mismo estado que yo, pálido, temblando, con los ojos llenos de terror. Dijo que había visto a una mujer en la carretera, pero no era solo una mujer. Dijo que cada vez que la veía él la cambiaba. A veces era joven, con el cabello largo y el camisón blanco. A veces era vieja, con el rostro lleno de arrugas y los ojos vacíos, pero siempre tenía esa oscuridad donde debería estar su rostro. El muchacho le dijo a don Raúl que la mujer le habló no con palabras sino con pensamientos, diciéndole que pagaría por lo que había hecho. Don Raúl intentó calmarlo, pero el muchacho no quiso escuchar. Volvió a la carretera esa misma noche. Nunca llegó a su destino. Encontraron su tráiler, pero no a él. Solo dejaron un mensaje escrito en el parabrisas.
con lo que parecía sangre. No puedes escapar. Mientras don Raúl hablaba, sentí que la gasolinera se volvía más pequeña, como si las paredes se cerraran a mi alrededor. El aire estaba pesado, y el olor a sangre volvió, aunque no había nada que lo explicara. Miré por la ventana hacia la carretera, y juro que vi algo moverse en la oscuridad. Una figura que no estaba del todo ahí, como un espejismo. Don Raúl siguió hablando, contándome más historias. De un trailero que juró que su camión se movía solo, girando hacia la Federal 57, aunque él intentara tomar otra ruta. De otro que escuchó risas de niños en su cabina, aunque estaba solo. De una mujer que apareció en la carretera no como Mariana, sino como alguien que cada trailero reconocían: una madre, una esposa, una hermana. La carretera sabe lo que te duele, dijo Don Rally, lo usa para atraparte. Quais levantarme, irme, dejar atrás esa gasolinera y sus historias, pero mis piernas no respondían. Y entonces lo sentí de nuevo, ese peso en la nuca, como si alguien me observara. Giré la cabeza lentamente hacia la ventana, y ahí estaba la mujer, parada al borde de la carretera, justo donde la luz de la gasolinera se desvanecía en la oscuridad. Su camisón blanco estaba más sucio ahora, con manchas que parecían sangre seca. Su cabello cubría su rostro, pero sabía que si lo veía, no encontraría nada más que ese vacío pulsante. Me quedé congelado, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Don Raúl siguió hablando, como si no la viera, pero sus palabras se volvieron un murmullo lejano. La mujer levantó una mano lentamente y señaló hacia mí. No hacia la gasolinera, no hacia la carretera, hacia mí. No sé cómo encontré la fuerza, pero me levanté de la silla, derramando el café en el suelo. Tengo que irme, dije, con la voz temblando. Don Raúl me miró, no con sorpresa, sino con resignación. No mires atrás, mijo, dijo, y no pares, no importa lo que escuches. Corrí hacia el tráiler, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas oía mis propios pasos. Subí a la cabina, arranqué el motor y aceleré, dejando la gasolinera atrás. Pero mientras manejaba, la vi de nuevo en el espejo lateral. No estaba en la carretera. Estaba dentro del tráiler, en el asiento trasero, su figura apenas visible en la penumbra. No giré la cabeza, no podía, pero sentía su presencia, fría, pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. La carretera parecía alargarse, los letreros repitiéndose: Zacatecao 50 kilómetros, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Y entonces, la radio volvió a encenderse. Esta vez, no era una voz desconocida, era Diego, mi hijo. Papá, ¿por qué no volviste? Mi corazón se rompió. Intenté apagar la radio, pero mis manos no respondían. La voz de Sofía se unió, suave, casi un susurro: Te extrañamos, papá. Lágrimas corrían por mi rostro, y la culpa me aplastaba. Pero entonces, la voz cambió. Era ella otra vez, la mujer sin rostro. No puedes dejarlos atrás, le perteneces a la carretera. El motor del tráiler rugía mientras aceleraba por la carretera Federal 57, dejando atrás la gasolinera de Don Raúl y sus palabras que aún resonaban en mi cabeza como un martillo golpeando metal. No mires atrás, mijo. No pares. No importa lo que escuches. Pero no era tan fácil. La carretera parecía viva, como si conspirara contra mí, alargándose en un túnel infinito de asfalto que se burlaba de mi intento de escapar. Los letreros pasaban borrosos, siempre el mismo Zacatecos 50 km, aunque llevaba horas manejando, quizás más. El tiempo se sentía roto, como si los minutos se doblaran sobre sí mismos, atrapándome en un bucle que no podía entender. Mi corazón latía con fuerza, y el sudor me empapaba la camisa, mezclándose con el olor a diésel que llenaba la cabina. Pero había otro olor, uno que no podía ignorar: en sangre. Un hedor metálico espeso, que parecía venir de todas partes y de ninguna. No quería mirar el retrovisor, pero mis ojos me traicionaban. Cada vez que lo hacía, la veía. La mujer sin rostro sentada en el asiento trasero, su camisón blanco manchado de sangre seca, su cabello negro colgando como cortina sobre esa oscuridad pulsante, donde debería estar su rostro.
No era solo una figura, era una presencia, una fuerza que llenaba la cabina con un peso que me aplastaba el pecho. Intenté concentrarme en la carretera, en las líneas blancas que se deslizaban bajo los faros, pero la carretera no era solo un camino, era un juez, un verdugo, un espejo que reflejaba todo lo que había intentado enterrar. La culpa por abandonar a Clara, a Diego, a Sofía, la culpa por ser un hombre que no pudo cumplir sus promesas. Y ahora sentía que la carretera, o lo que vivía en ella, había venido a cobrar. El volante temblaba bajo mis manos, o quizás eran mis manos las que temblaban. Intenté encender un cigarro, pero el encendedor se me cayó, rodando bajo el asiento. Me incliné para buscarlo, y cuando levanté la vista, la carretera había cambiado. No era la Federal 57 que conocía. Los arbustos secos del desierto habían desaparecido, reemplazados por una niebla densa que se arremolinaba como humo, envolviendo el tráiler en una nube que apagaba la luz de los faros. El asfalto parecía más oscuro, casi líquido, como si estuviera hecho de petróleo. Intenté frenar, pero los pedales no respondían. El tráiler seguía avanzando, como si alguien más lo estuviera conduciendo. Mi respiración se aceleró, y el aire en la cabina se volvió frío. Tan frío que podía ver mi aliento formando nubes frente a mí. Entonces la vi de nuevo, pero no en el retrovisor. Estaba frente al tráiler, parada en medio de la carretera, inmóvil, como una estatua rota. Su camisón ondeaba, aunque no había viento. Su cabello se movía lentamente como si estuviera bajo el agua, y esa oscuridad en su rostro parecía más grande, más profunda, como un abismo que amenazaba con tragarme. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero el tráiler no se detuvo. En cambio, ella levantó una mano y el motor se apagó de golpe. El silencio era ensordecedor, roto solo por el latido de mi corazón. No podía moverme, no podía hablar, solo podía mirar mientras ella se acercaba, no caminando, sino deslizándose, como si la carretera misma la empujara hacia mí. ¿Qué quieres?, grité, aunque mi voz sonó débil, atrapada en mi garganta. No hubo respuesta, no con palabras, pero la sentí dentro de mi cabeza, como un cuchillo cortando mis pensamientos. Tú sabes lo que quiero, Javier. Su voz no era humana, era un eco, un coro de susurros que parecía venir de todas partes, desde la carretera, desde el desierto, desde mi propio pecho. Intenté abrir la puerta del tráiler, pero estaba trabada. Intenté encender el motor, pero la llave no giraba. Estaba atrapado, y ella estaba cada vez más cerca, su figura creciendo en el parabrisas, llenando todo con esa oscuridad que no era solo ausencia de luz, sino algo vivo, algo que respiraba. De repente el interior del tráiler cambió. La cabina, que había sido mi hogar durante años, se volvió extraña, desconocida. Los asientos estaban cubiertos de polvo, como si nadie los hubiera tocado en décadas. El tablero estaba agrietado, y los controles parecían corroídos, como si el tiempo hubiera pasado en un instante. Pero lo peor era la guantera. Estaba abierta, y los dibujos de Diego y Sofía, los que había guardado con tanto cuidado, estaban sobre el asiento del copiloto, pero no eran los mismos. El camión que Diego había dibujado ahora estaba destrozado, con manchas rojas que parecían sangre. La carta de Clara, escrita con su letra cuidadosa, tenía palabras nuevas, palabras que no recordaba. Nos destruiste, Javier, y ahora ella te destruirá a ti. Me quedé mirando los papeles, incapaz de moverme en copas de pensar. Y entonces la vi, no fuera del tráiler, sino dentro, sentada a mi lado. Su camisón estaba empapado, como si hubiera sido arrastrado por un río de sangre. Su cabello se apartó lentamente, revelando no un rostro, sino un vacío que parecía succionarme hacia él. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Intenté cerrar los ojos, pero no podía. Y entonces la oscuridad habló, no con palabras, sino con imágenes. Vi a Clara, llorando en nuestra casa vacía, sosteniendo la ropa de Diego y Sofía. Vi a mis hijos solos, buscando a su padre en una casa que ya no era un hogar. Vi mi propia cara, pero no era yo. Era una versión de mí que no reconocía.
con ojos vacíos y una sonrisa torcida, como si la carretera me hubiera consumido. No fue mi culpa, murmuré, aunque sabía que era mentira. La culpa era mía, y la carretera lo sabía. Mariana, o lo que fuera que ella representaba, lo sabía. Y entonces, la cabina se llenó de un sonido, no un susurro sino un rugido, como si la tierra misma estuviera gritando. El tráiler comenzó a moverse de nuevo, no porque yo lo condujera, sino porque algo más lo hacía. La carretera se torció frente a mí, las líneas blancas convirtiéndose en espirales, el asfalto ondulando como si estuviera vivo. Los letreros ya no decían Zacatecao 50 kilómetros, ahora decían mi nombre escrito en letras rojas que goteaban como sangre. Javier, 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 repetían, y cada vez que pasaba uno sentía que algo dentro de mí se rompía. La niebla se espesó, y figuras comenzaron a aparecer en los bordes de la carretera. No eran solo sombras ahora, eran personas, o lo que solían ser, hombres y mujeres, algunos con ropa de traileros, otros con atuendos que parecían de otra época, todos con rostros vacíos como el de Mariana. Caminaban junto al tráiler manteniendo mi velocidad, sus cabezas girando para mirarme. No tenían hoyos, pero sentía sus miradas perforándome, juzgándome. Uno de ellos, un hombre con una camisa de franela rota, levantó una mano y señaló hacia mí, como si me acusara. Otro, una mujer con un vestido viejo, abrió la boca, pero en lugar de un grito, salió un sonido que era como el crujir de huesos. Intenté mantener la calma, pero mi mente estaba al límite. La culpa me consumía y la carretera parecía alimentarse de ella. Recordé cada decisión que me llevó a este momento, en cada pelea con Clara, cada noche que elegí la carretera sobre mi familia, cada promesa rota. Y entonces, la voz volvió, pero esta vez no era solo Mariana. Era Clara, Diego, Sofía, todos hablando al mismo tiempo, un coro de reproches que resonaba en mi cabeza. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué no volviste? ¿Por qué nos abandonaste? Lágrimas corrían por mi rostro, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Pero no podía soltar, porque si lo hacía, sabía que la carretera me tragaría. De repente, el tráiler se detuvo, aunque no toqué el freno. La niebla se disipó, y frente a mí estaba ella, Mariana, parada en medio de la carretera, más grande, más real. Su camisón ahora completamente rojo, como si estuviera empapado en sangre fresca, pero no estaba sola. A su alrededor, las figuras que había visto en los bordes de la carretera se acercaban, formando un círculo. Algunos tenían rostros que reconocían: Clara, con los ojos llenos de lágrimas; Diego, sosteniendo su dibujo destrozado; Sofía, con la expresión de una niña que ya no confiaba en el mundo. Pero no eran ellos. Eran versiones rotas, distorsionadas, creadas por la carretera para torturarme. Lo siento, murmuré, con la voz rota. Lo siento, Clara, Diego, Sofía. Pero las palabras no eran suficientes. Mariana, o lo que fuera que ella era, levantó ambas manos, y el tráiler comenzó a temblar, como si estuviera atrapado en un terremoto. La cabina se llenó de un olor abrumador a sangre y tierra húmeda, y el parabrisas se agrietó, formando líneas que parecían dibujar mi nombre. Intenté cerrar los ojos, pero no podía. La oscuridad de su rostro se expandió, llenando todo mi campo de visión, y por un momento sentí que caía, no hacia abajo, sino hacia adentro, hacia un vacío que no tenía fin. Entonces, escuché su voz, clara, fría, final. No puedes escapar de lo que eres, Javiera, ni en ese momento lo entendí. Mariana no era solo una mujer, no era solo un espíritu, era la carretera misma, la suma de todas las culpas, los miedos, los pecados de los que habían pasado por ella. Era mi culpa, hecha carne, hecha oscuridad, y yo le pertenecía. El tráiler se apagó por completo, y la carretera desapareció, dejando solo la niebla y las figuras que me rodeaban. Pero no estaba solo. Sentía a Clara, a Diego, a Sofía, no como recuerdos, sino como presencias, como si la carretera los hubiera traído para enfrentarme. No sé cuánto tiempo estuve ahí, atrapado en ese bucle, en ese enfrentamiento con Mariana y conmigo mismo, pero en un momento la niebla comenzó a levantarse y la carretera volvió a aparecer sólida,
real. El tráiler estaba detenido, el motor apagado, y yo estaba solo en la cabina. O eso quería creer, porque cuando miré el asiento del copiloto, vi algo que me heló la sangre en el dibujo de Diego. Pero ahora, el hombre al volante no era una mancha negra, era yo, con los ojos vacíos, como los de Mariana. No sé cómo llegué al pueblo. Un momento estaba atrapado en ese bucle infernal, con la carretera torciéndose a mi alrededor, la figura de Mariana y esas sombras sin rostro rodeándome, y al siguiente, el sol comenzaba a salir, bañando el desierto con una luz pálida que no traía consuelo. Estaba estacionado en una plaza polvorienta, en un pueblo pequeño que apenas reconocí, con el tráiler apagado y las manos temblando sobre el volante. El dibujo de Diego seguía en el asiento del copiloto, pero ahora era solo un pedazo de papel arrugado, con el crayón rojo desvaído, como si el tiempo lo hubiera desgastado. La carta de Clara, que había visto cubierta de palabras acusadoras, estaba en blanco, como si nunca hubiera existido. Pero el olor a sangre seguía en el aire, impregnado en mi ropa, en mi piel, como una marca que no podía lavar. Miré por el retrovisor esperando ver a Marianao, esperando esa oscuridad pulsante que había reemplazado su rostro, pero no había nada, solo la carretera, extendiéndose hacia el horizonte, silenciosa, como si nunca hubiera pasado nada. Bajé del tráiler, con las piernas débiles, y caminé hacia la plaza. El pueblo era uno de esos lugares olvidados, con casas de adobe desgastadas, y una iglesia pequeña cuya campana estaba rota. Unos perros flacos vagaban entre las calles, y una mujer mayoere, con un rebozo sobre los hombros, me miró desde el otro lado de la plaza, como si supiera algo que yo no quería admitir. No le dije nada, no podía. Solo caminé hasta un puesto de tacos al borde de la plaza, donde un hombre joven, con una gorra gastada, me sirvió un plato de carnitas sin preguntar nada. Comí en silencio, aunque cada bocado sabía ceniza, y el café que me ofreció no hizo nada para calentar el frío que sentía dentro. No volví a manejar esa noche, ni ninguna otra. Vendí el tráiler unos días después en una ciudad cercana, a un precio que apenas cubrió mis deudas. No me importa. No podía volver a subir a un camión, no después de lo que había visto, de lo que había sentido. Me mudé a un pueblo pequeño en Coahuila, un lugar donde las carreteras son cortas y las noches tranquilas, o eso me decía a mí mismo. Renté una casa vieja, con paredes agrietadas y un tejado que crujía con el viento. Era un lugar sencillo, pero suficiente para alguien como yo, alguien que solo quería desaparecer. Conseguí un trabajo en un taller mecánico, arreglando motores de tractores y camionetas, algo que me mantenía ocupado, algo que me hacía sentir que todavía podía ser útil. Pero la carretera no me dejó ir a no del todo. Cada noche, cuando apagaba las luces y me acostaba en la cama chirriante, sentía que algo estaba mal. El silencio del pueblo no era como el de la ciudad, era más pesado, más vivo, como si escondiera algo. A veces, me despertaba en medio de la noche, convencido de que había escuchado el rugido de un motor diésel, o el crujir de llantas sobre el asfalto. Me levantaba, sudando, y miraba por la ventana, esperando ver algo en la calle oscura. Pero nunca había nada, o eso quería creer, porque en las noches más oscuras, cuando la luna no estaba, juraba que veía una sombra al final de la calle, una figura con un camisón blanco, inmóvil, observándome desde la distancia. Intenté reconstruir mi vida, o lo que quedaba de ella. Escribí una carta a Clara, una que nunca envié. En ella le pedía perdón, le decía que no merecía su amor, ni él di Diego, ni él Sofía. Les conté lo que pasó en la carretera, aunque sabía que nunca lo entenderían. No era solo una historia de terror, era la verdad, o al menos la verdad que yo vivía. Guardé la carta en un cajón, junto con el dibujo de Diego, el único recuerdo que conservé del tráiler. Pero cada vez que abría ese cajón, sentía un escalofrío, como si el papel mismo estuviera vivo, como si la carretera lo hubiera tocado. En el pueblo conocí a algunas personas, pero nunca hablé de lo que pasó. No podía, ¿quién me creería? Pero había rumores incluso en ese lugar olvidado. Una noche,
En la cantina del pueblo, un hombre mayoere, con el rostro curtido por el sol, mencionó la Federal 57. Esa carretera está maldita, dijo, mientras tomaba un trago de tequila. Mi primo Irich, hace años, me dijo que vio algo ahí, una mujer que no debería estar. Nunca volvió a ser el mismo. No dije nada, pero sus palabras me golpearon como un puñetazo, porque yo tampoco era el mismo. La carretera me había cambiado, me había marcado, y aunque intentaba convencerme de que estaba a salvo, sabía que no era cierto. Una noche, meses después de mudarme, me desperté con un sobresalto. No sé qué me despertó, pero el aire en la habitación estaba frío, demasiado frío. Me senté en la cama, con el corazón acelerado, y entonces lo escuché. Un susurro, suave, casi imperceptible, pero inconfundible en Javier. Era su voz, la de Mariana, o lo que fuera que ella representaba. Me levanté temblando y caminé hacia la ventana. La calle estaba vacía, bañada por la luz tenue de un farol. Pero al final de la calle, donde la oscuridad era más espesa, vi algo, una figura apenas visible, con un camisón blanco que ondeaba, aunque no había viento. No se movió, pero sabía que me estaba mirando. Cerré las cortinas y me quedé despierto hasta el amanecer, con la luz encendida, rezando para que no se acercara. Desde entonces he intentado vivir una vida normal, pero la palabra normal ya no significa nada para mí. Trabajo en el taller, hablo con los vecinos, voy a la iglesia los domingos, pero todo es una fachada, porque en el fondo sé que la carretera no me ha soltado. Cada vez que paso por una calle oscura, cada vez que escucho el sonido de un motor a lo lejos, siento que ella está ahí esperando. A veces sueño con la Federal 57, con el asfalto que se retuerce, con las figuras sin rostro que me rodean. En esos sueños, Clara, Diego y Sofía están ahí, pero no son ellos. Son versiones rotas, con ojos vacíos que me preguntan por qué los abandoné. Y siempre, al final, está Mariana, con su oscuridad pulsante, susurrando que le pertenezco. No sé cuánto tiempo tengo antes de que ella regrese por mí. Quizás ya está aquí, escondida en las sombras de mi casa, en el reflejo de una ventana, en el crujir del tejado, pero sé que no puedo escapar. La carretera me marcó, y Mariana, o lo que sea que ella es parte de mí ahora. Como dijo el escritor mexicano Carlos Fuentes, en México, la muerte no es el fin, sino el comienzo de algo que no entendemos. Y yo lo entiendo ahora. La muerte no es solo dejar de respirar, es vivir con el peso de lo que hiciste, de lo que no puedes deshacer. Es saber que la carretera siempre estará ahí, esperándote. No espero que me creas. A veces, ni yo mismo estoy seguro de lo que pasó. ¿Fue real? ¿O fue mi culpa, mi miedo, mi dolor, tomando forma en la oscuridad? No lo sé. Pero una cosa es segura, la Federal 57 guarda secretos que ningún trailero cuenta. Y ahora, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la noche, aunque estés solo? ¿Has manejado por una carretera que no parecía correcta? Cuéntamelo. Porque si algo aprendí esa noche, es que no estamos tan solos como creemos. Y si esta historia te hizo sentir un escalofrío, suscríbete, activa la campanita, y prepárate para más, porque hay cosas allá afuera que no explicamos, y a veces, esas cosas saben exactamente quién eres en buenas noches. Y ten cuidado en la próxima curva.